Buenos días. Vamos a comenzar la clase entonces hoy día. ¿Se escucha, cierto? Hola, sí. Hola, profe, sí. Sí, profe. Ok. Ya, entonces, bueno, hemos visto el tensor de esfuerzos que corresponde a una matriz de 3×3, como se muestra aquí. En la diagonal tenemos las componentes normales y en la no diagonal están los esfuerzos de cisalle. Y también vimos que el vector de esfuerzos aplicado en un punto P de un cuerpo se puede escribir en función, o sea, en otras palabras, para conocer el vector de esfuerzo, lo que necesitamos conocer es conocer el tensor de esfuerzo y la normal en ese punto. Entonces hacemos el producto tensor de esfuerzo sigma por la normal y obtenemos el vector de esfuerzo en ese punto P. También vimos que, bueno, se pueden escoger un sistema de coordenadas que sea paralelo a los esfuerzos principales, a los vectores principales, que van a estar dados por diagonalizar la matriz, calcular sus vectores propios, valores propios. Los valores propios son los esfuerzos normales, los sigma 1, sigma 2, sigma 3, y los vectores propios son los ejes principales. ¿Ya? Entonces eso viene de diagonalizar la matriz, calcular el determinante, igualar a 0 y calcular los valores propios. También vimos que en el caso de equilibrio estático, no hay rotación del cuerpo, entonces la suma de los torques son 0, y la única forma para que la suma de torques sea 0 es que los esfuerzos cisalles por acción y reacción deben ser iguales, ¿ya? Y de esa forma el cuerpo se queda quieto, y de esta forma se puede decir que la matriz del tensor de esfuerzo es simétrica, ¿ya? Sigma ij igual sigma ji, en el caso de equilibrio estático. También vimos tipos de esfuerzo. Vimos el esfuerzo promedio, vimos el esfuerzo, ahí está el esfuerzo promedio, que es tomar la traza y dividirla por 3. Vimos el esfuerzo deviatórico, vimos ejemplos de esfuerzo efectivo, presión de fluido, presión litostática, y al final vimos la ecuación de movimiento, que es esta ecuación de acá, que nos dice que tenemos que tomar las fuerzas vectorialmente por la densidad, y las fuerzas asociadas a las fuerzas de superficie, las fuerzas de roce, las fuerzas de tensión, se escriben en función del tensor de esfuerzos, pero con la divergencia, ¿cierto? La divergencia, una divergencia, si se fijan en las unidades, tenemos, por ejemplo, que la densidad por una aceleración tiene unidades de newton sobre metro. ¿Cierto? Porque la densidad tiene unidades de kilo sobre volumen, ¿cierto? Kilo sobre volumen. Kilo sobre volumen, a ver. Esta es la aceleración metro por segundo cuadrado. Claro,
metro por segundo cuadrado, ya que tenemos kilo sobre metro cúbico. Entonces esto nos va a quedar kilo por dividido por metro cuadrado por segundo. Bueno, la tensión tiene unidades de Newton, ¿cierto? El sigma y J tiene unidades de Newton, sobre J tiene unidades de metro. Entonces aquí esto se lo va a quedar kilo. Estoy enredando solo. Newton, kilo por Newton sobre metro cuadrado. A ver, partamos lo básico. Aquí tenemos acá está. La integral, claro que estaba integrado. Claro, sacamos la integral, salió el volumen. Entonces, efectivamente, ya ahí está. Rho por F, Fi tiene unidades de aceleración, entonces la Rho por dB, Rho por volumen me da unidades de masa, ¿cierto? Kilo. Entonces esto tiene unidades de fuerza. O sea, kilo por aceleración. Esto tiene unidades de kilo por aceleración. Y bueno, aquí aparece, más fácil verlo acá. Acá tenemos kilo por aceleración por volumen, integral de volumen me va a dar kilos por aceleración, o sea, me va a dar newton. Acá también, y acá tengo newton sobre metro cuadrado por integral de superficie me va a dar newton. Entonces, todo esto es newton, todo esto es fuerzas. Ahora, si lo vemos como derivada, si tomamos de aquí, pasamos acá, sacamos el volumen, dividimos todo por volumen, ¿cierto? Entonces está por unidad de volumen. Y los sigma y J tienen unidades de Newton derivados sobre distancia. O sea, tiene unidades de Newton sobre metro. Sigma y J. Está bien, pues, está bien. Sí, ya, disculpen todo el lapsus. Ya. Este Rho por Fi, ¿cierto? Tiene unidades de Newton dividido por unidad de volumen, ¿cierto? O sea, Newton sobre metro cúbico, lo mismo que esto. Y esto también, el sigma tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado, pero como está con derivada, con divergencia, tenemos una derivada con respecto a X, o a Y, o a Z, por lo tanto nos va a quedar también en Newton sobre volumen, ¿ya? Entonces, todo esto es Newton sobre volumen, Newton sobre volumen, Newton sobre volumen. Entonces, para comparar una fuerza de volumen con
la fuerza, el tensor de esfuerzo, tengo que tomar la divergencia. ¿Ya? Tengo que tomar la divergencia del tensor de esfuerzo, y acá tengo la densidad por FI. Recordad que el FI tiene unidades de aceleración, ¿ya? Tiene unidades de aceleración. Igual que como sale acá, A sub I tiene unidades de aceleración. Y la densidad es por kilo sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de movimiento, la cual la ocupamos ayer para ver el caso para deducir la presión litostática, la cual aparece acá. Y podemos ver que la presión litostática no depende de X ni de Y, solamente depende de la presión, ojo, la magnitud de la presión litostática depende solamente de Z. Pero el tensor, el campo de esfuerzos producido por la presión litostática es isotrópica y vale lo mismo en cualquier dirección, ¿ya? Da lo mismo la dirección, vale siempre igual. Venga de X, venga de Y, venga de Z, venga de cualquier cosa, siempre vale la misma cantidad, que es menos P. ¿Ya? Y ese menos P se puede aproximar como menos la densidad promedio de la columna por G por Z. ¿Ya? Pero la magnitud de la presión depende solamente de Z, como está acá. Bien, entonces, pasando al siguiente tema, esfuerzo de formación va a ser la consecuencia de los esfuerzos. Uno aplica un esfuerzo, cualquier sea el tipo de esfuerzo, puede ser un esfuerzo compresivo, tensional, de cisalle, presión, el cuerpo se va a deformar. Entonces, ¿cómo se define la deformación? La deformación, bueno, es adimensional, ¿ya? Corresponde a una medida geométrica que representa un desplazamiento relativo entre las partículas. Por ejemplo, este es el cuerpo original y tengo un punto A y un punto B. Entonces, aplico un esfuerzo sigma, cualquiera que sea, ¿y qué va a pasar con este cuerpo? Se va a deformar. Entonces la distancia, el punto A y el punto B ya no van a estar a la misma distancia entre sí. Aquí estaban originalmente con una distancia de L sub 0, pero si lo deformo, va a aparecer con una distancia mayor quizás, L sub F, o L final. Puede ser más corta o más larga. Va a ser un LF distinto a L de 0. Entonces se define la deformación epsilon como el cambio relativo delta L, es decir, LF menos L0, dividido por la distancia original entre las partículas, L sub 0. ¿Ya? Entonces, donde LF es el largo final y L0 es el largo inicial. Entonces, esto significa que es un cambio relativo del desplazamiento entre las partículas del cuerpo. Así se define la deformación. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo que es un cuadrado originalmente, como se muestra acá, y el ancho es delta X, y yo lo deformo, entonces el cuerpo final va a ser todo esto. ¿Cuánto va a valer el largo final de todo esto? Si lo comparamos con este caso, ¿cierto? Tenía una distancia original L0, lo alargué, tengo una LF. Acá tengo un L0 y acá un LF. ¿Cuál sería acá el L0 y el LF? El LF sería delta X más delta WX. Sí, Y el LC sería solo delta X. exactamente. Como esto se extendió,
El LF final va a ser, el L sub f va a ser delta x más delta wx. Y el L0 va a ser delta x, por lo tanto, yo resto, como se muestra acá, resto LF menos L0, este menos este, me queda, o sea, esto sumado menos este me queda delta wx, dividido por el largo inicial, delta x. Entonces, la deformación, aquí dice, extensión uniaxial en dirección x. El epsilon xx, o la deformación en x, es esta cantidad, delta wx a delta x. Puede ser que, bueno, aquí aparece como una extensión, ¿cierto? Delta wx es positivo, pero podría ser negativo. En ese caso sería una compresión, ¿cierto? Si esto en vez de alargarse para allá, se comprimió para acá, se acortó, entonces tendría que tomar algo final que es más corto que el algo inicial y me queda negativo. Y sería una compresión, un acortamiento. ¿Ya? Pero como sale graficado acá, es una extensión. Lo mismo puedo hacer con i. Tengo un delta i inicial, lo alargo, extiendo uniaxialmente en i y me queda un nuevo delta wi. Entonces el largo final va a ser todo esto, esta suma, se la resto al delta i, me queda delta wi y dividido por delta i. Esa sería la extensión en i. Entonces esto es adimensional y es como un porcentaje de lo que se agrandó o acortó, se extendió o se acortó. Eso, así se mide la deformación, ¿ya? Entonces, fíjense el índice epsilon xx, o sea, tengo un largo inicial en x y lo largo en x, por eso epsilon xx. Acá tengo lo mismo en y, me fijo en y y luego alargo en y. Se aplica en y el esfuerzo. Epsilon y. Ahora, esto más complicado es el esfuerzo de la deformación de cisalle. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esto? Tengo aquí originalmente un cuerpo que es un rectángulo de ancho delta wx y de altura, o sea, de ancho delta wx y de espesor delta wi. Eso es el estado inicial. Yo aplico cizalles, esfuerzo de cisalle y produzco esta especie de rombo, o que es con la línea punteada. ¿Ya? Apliqué un esfuerzo de cisalle para acá y uno para acá, tangencial a la superficie, y deformé el cuerpo. El estado final es la línea punteada. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, apareció de este punto, este punto estaba acá originalmente y se movió para acá. Entonces dejó aquí un ancho delta wx. Lo mismo con este punto que estaba aquí originalmente, este punto estaba aquí y se movió para arriba y dejó una altura delta wi. Estos anchos, delta wx y delta wi, forman un ángulo θ2 con respecto a la vertical y θ1 con respecto a la horizontal. Entonces, si sumamos el rectángulo, el complemento de estos dos ángulos, θ1 más θ2, es psi. Este ángulo psi se le llama ángulo de cisalle. ¿Ya? Ángulo de cisalle. Y se le llama a una variable que vamos a llamar, o al complemento del ángulo cisalle, pi medios menos psi, lo vamos a llamar gamma sub x sub i. Aquí hay un error, es un θ1 más θ2, ¿cierto? Eso es un θ1 más θ2. Voy a corregir estos errores. En el apunte espero que salga bien, creo que salga bien. θ1 más θ2, ¿cierto? ¿Qué es el complemento? θ1 más θ2 es el complemento de psi, ¿cierto? Lo que le falta para hacer el primerio. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo que θ1 más θ2 son parecidos a tangente θ1 y tangente θ2 cuando
cuando teta 1 y teta 2 son chicos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si teta 1 es cercano a 0? ¿A qué se puede aproximar el seno de teta 1? Teta 1. El seno de teta 1, ¿Al ángulo? al ángulo, ¿cierto? O sea, seno de alfa, cuando alfa es chico, eso se aproxima a aproximación de Taylor, primer orden. Ahí veo a todos. Ya. No solamente como para recordar. Seno de teta, cuando teta es chico, se aproxima a ¿no se acuerdan? Ah, teta. A teta, ¿cierto? O sea, curso de cálculo de aproximación de Taylor para teta cercano a 0. Ah, cuesta un mundo escribir así. Ya, y coseno teta se aproxima a cuando teta cercano a 0, 1. 1, ¿cierto? Por eso no. sí, a 1. Porque sí. Esto es un 0, perdón. Esto es un 0. Entonces, como seno teta se aproxima a 0. Perdón. A teta, ¿cierto? A teta. No me acostumbro a escribir así. ¿Cómo se recupera el lápiz? A teta. Uf. ¿Cómo se recupera el lápiz? Qué antiintuitivo. Uf. Bueno, ahí quedó claro. Ya, seno teta se aproxima a teta, ¿cierto? Cuando teta es cercano a 0. Y si teta es cercano a 0, coseno teta es 1. Por lo tanto, tangente teta es teta, ¿cierto? Ya.
Entonces, volviendo al apunte. Volviendo al apunte, tenemos que la suma de tangente de teta 1 más teta 2 es estamos aquí. Tangente teta 1 más tangente teta 1 más tangente teta 2 es teta 1 más teta 2, aquí hay un más, y eso sería el complemento del ángulo cisalle, ¿ya? Entonces, si vemos aquí el triángulo rectángulo, tangente teta 1 es delta WI, tangente teta 1 es delta WI a delta X, y tangente teta 2 es delta WX a delta I. Por lo tanto, de esta ecuación, el gamma X sub I, gamma X sub I, que es tangente teta 1 más tangente teta 2, sería igual a delta WI sobre delta X más delta WX dividido por delta I. ¿Ya? Ese sería el gamma X sub I, que es como el complemento del ángulo cisalle, ¿cierto? Entonces, se define la deformación de cisalle, aquí faltó un X sub I, pero esto es un epsilon X sub I, como el promedio de estos dos, de esta suma. Un medio de delta WI dividido por delta X más delta WX dividido por delta I. Esto que está aquí en epsilon es lo que llamamos deformación de cisalle. Que en otras palabras es el promedio de teta 1 más teta 2. ¿Cierto? Teta 1 más teta 2 son los ángulos son el complemento al cisalle, y eso sería la deformación de cisalle. ¿Ya? Eso sería la deformación de cisalle. Y si se dan cuenta, bueno, podemos hacer lo mismo con Z. O sea, aquí lo hicimos con epsilon XX, al principio lo hicimos con epsilon XX, después con epsilon II, y después con epsilon XI. Aquí faltó un X sub I. ¿Ya? Entonces, podemos hacer lo mismo con los Z, ¿cierto? En 3 dimensiones. Podemos escribir epsilon ZZ, epsilon XI, XZ y YZ. Ahora, si tomamos el límite del diferencial delta X tendiendo a 0, nos aproximamos al continuo. Aquí está en forma discreta, con los delta. Si lo hacemos haciendo el límite, podemos escribirlo en forma continua, como delta WX a delta X, etc. Y el epsilon de cisalle, la deformación de cisalle, es un medio de delta WX a delta I más delta WI a delta X, etc. Aquí con XZ y acá con IZ. Entonces aquí tendríamos tendríamos 6 componentes, ¿cierto? Estas 3 y estas 3. Algunas observaciones. Notar que la deformación es la razón entre delta WXI dividido por delta XI, y no el delta WXI. Delta WXI por sí solo es un desplazamiento, tiene unidades de longitud. La deformación no tiene unidades físicas, ya es adimensional, es una razón. Eso es una cosa. Otra nota, otra observación es que si ustedes suman los epsilon XX, epsilon II, epsilon ZZ, que es delta WX a delta X, más delta WI a delta I, más delta WZ a Z, eso es justamente el operador divergencia. ¿Ya? O sea, si consideramos el vector de desplazamiento de W solo, como un vector con componentes WX, WI, WZ, su divergencia corresponde justamente a la suma de las deformaciones. Entonces ahí tiene un significado físico para la divergencia. La divergencia se le enseñaba como un operador abstracto, pero
si el vector W es un desplazamiento, entonces podemos decir que la divergencia de ese vector corresponde a la suma de sus deformaciones normales. Normales porque son en el sentido XX y YZZ. ¿Ya? Es decir, la dirección X y con normal X. Esta es una segunda observación. Otra observación es que si consideramos deformación elástica, la deformación elástica, que la vamos a ver en detalle después, son para estudiar cosas rígidas, ¿ya? Una cosa elástica es una cosa rígida. Lo contrario de débil, ¿cierto? Por ejemplo, la litósfera de la Tierra es algo rígido. Y en la litósfera de la Tierra, en la corteza y en el manto, se transmiten las ondas sísmicas, por ejemplo. Las ondas P y las ondas S. Y como se pueden transmitir ondas elásticas, son material rígido. Y en este caso, la deformación decimos que es infinitesimal. Es decir, epsilon es mucho menor que 1. Deformación pequeña. Un terremoto produce una deformación a escala planetaria insignificante. A escala local, sí, puede ser un alzamiento de un par de metros, qué sé yo. Pero a escala planetaria es insignificante. Por eso es infinitesimal. ¿Ya? En cambio, la convección en el manto, que es una convección viscosa, dúctil, el epsilon es mucho mayor que 1. El material se deforma de forma masiva, ¿ya? De gran volumen, y hablamos de una deformación finita, con epsilon mucho mayor que 1. ¿Ya? En todo caso, vamos a trabajar como en la parte sólida del curso, un epsilon mucho menor que 1. ¿Mm? Por eso esa aproximación de los teta cercano a 0 es porque los teta 1 y teta 2 son chicos, porque son deformaciones pequeñas. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No por Bien. mi parte. Ot- Una... Bueno, esta es una cuestión semántica que definición de alargamiento y elongación cuadrática es una cuestión más que nada de vocabulario, ¿ya? Dada la extensión inaxial a lo largo de un eje X, es decir, la deformación epsilon XX, ¿cierto? Delta WX sobre delta X, se define el alargamiento o stretch gamma de X como gamma de X es 1 más epsilon XX. Y la elongación cuadrática es gamma de X al cuadrado igual a 1 más delta X, epsilon XX al cuadrado. Esto lo ocupan algunos geólogos estructurales que estudian el acortamiento y la extensión, el orógeno. Entonces, ocupan el parámetro lambda X. Entonces, si lambda X es 1, al ver esta ecuación, decimos que, obviamente, para que esto sea 1, significa que epsilon XX es 0. Es decir, no hay deformación, no hubo extensión. Y si gamma de X es mayor que 1, significa que epsilon XX fue mayor que 0, ¿cierto? Fue mayor que 0. Y si esto es mayor que 0, significa que se alargó. Alargó porque delta WX va a ser positivo. Eso significa que el L final es más largo que el largo inicial. Se extendió. Y si esto es menor que 1, significa que epsilon XX es menor que 0. Es decir, el largo final es más angosto que el largo inicial. Por lo tanto, esto es negativo. La parte de arriba es negativa. Y se acortó.
acortamiento. Ya, eso lo pueden ver de los signos de acá. Ahora veamos los tipos de cizalle. Hay dos tipos de cizalle, o en realidad hay dos tipos particulares de cizalle. Ya, el cizalle general, el que vimos recién, que son aplicamos el cizalle y teníamos el ángulo θ1, θ2, este que está acá, ese, θ1 y θ2, ¿cierto? Producido por el cizalle. Ahora sí, veamos el caso particular de cizalle puro. Cizalle puro significa lo siguiente. Significa que no hay rotación de los elementos del cuerpo rígido. Es decir, θ1 igual θ2. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso particular tenemos aquí que este punto S que estaba aquí se corrió una cantidad S' hacia acá y el punto Q que estaba aquí se corrió un Q' hacia arriba. θ1 y θ2. Y este punto que estaba acá, el R, se trasladó a la distancia R'. Si ven aquí, todas las partículas del nuevo cuerpo no están rotadas, están solamente trasladadas. Por ejemplo, el punto R se trasladó para acá, no rotó, no hizo una especie de rotación. Lo mismo con el S y con el S'. Y esto ocurre solamente si θ1 igual θ2. ¿Y por qué pasa eso? Porque si θ1 igual θ2, si usted ve la definición θ1, θ2, están ligados a los θ1 es delta WI a delta X y el θ2 es delta WX a delta Y. Estos son deformaciones, ¿cierto? Entonces, que θ1 igual a θ2 significa que si yo roté para acá θ2 y roté para acá θ1, y como θ1 igual a θ2, se anularon las rotaciones. En otras palabras, los torques se anularon entre sí y por eso no hay rotación del cuerpo rígido. ¿Ya? Por eso, solamente cuando θ1 igual a θ2, decimos que no hay rotación. No hay rotación. Los torques se anulan. θ2 se corre para acá, ¿cierto? Rota para acá, y θ1 para allá, y lo que se rotó para acá se contrapuso con lo que se rotó para allá. Ese es cizalle puro. Está el otro caso de cizalle simple. Cizalle simple, en el cual sí hay rotación de los cuerpos. Por ejemplo, cizalle simple significa que uno de los dos ángulos es cero. θ1 es cero, por ejemplo. Entonces, θ1 es cero, yo roté para acá θ2, pum. Entonces, este punto que está aquí se rotó para acá. Este punto que estaba acá se rotó para allá, etc. Este que está acá se rotó para allá, el que está acá se rotó para allá, etc. Ya, entonces, aquí yo aplico un cizalle así, asá, cizalle simple, y hay rotaciones de ángulos. Ya, entonces están estos dos casos particulares, cizalle puro y cizalle simple. Deformación sin cizalle. Por ejemplo, el cuerpo original es este rectángulo, y aquí se comprimió para abajo y se extendió para los lados. Entonces aquí hay un acortamiento en Y, ¿cierto? Hay un acortamiento en Y y una extensión en X. Aquí no hay ninguna rotación, ¿cierto? Aquí solamente movimiento en los ejes principales. Veamos ahora el caso del tensor de esfuerzo. Perdón, el tensor de deformación. Ya vimos el tensor de esfuerzo, ¿cierto? El sigma I sub j. Ahí está, el sigma I sub j con las componentes normales, sigma XX, sigma II, sigma ZZ y las de cizalle. Pero ahora veamos el tensor de deformación. Entonces consideremos un eje tridimensional, X y Z, y tenemos un cuerpo acá, y definimos dos puntos, y esos dos puntos quedan definidos por un vector de desplazamiento delta W, o sea, W, que depende del punto donde estoy midiendo, X vector. Y esa función la vamos a llamar desplazamiento, y todo esto que está aquí corresponde al estado inicial. Aplico el esfuerzo, esto se deforma,
Entonces, este X que estaba acá va a desplazarse una cantidad delta X. Y esto va a ser el estado final. ¿Ya? El estado final, si estaba midiendo una instancia X vector, esto se desplazó una instancia delta X. Entonces, puedo decir yo que en el caso, aquí estamos hablando de deformación infinitesimal, es decir, deformación pequeña. Entonces, o de primer orden. Entonces, aquí el estado final lo puedo escribir en función del estado inicial más la primera aproximación de Taylor, que sería, ustedes se acordarán de cálculo, ¿cierto? Si aquí está un vector, ¿cierto? Un vector en 3 variables. Pero si se acuerdan cuando lo escribían de una función simple, f de x, lo querían aproximar f de x más delta x, esa aproximación era igual a por ejemplo, f de x más delta x, cuando delta x era pequeño, ¿se acuerdan de esta ecuación? Eso se aproximaba en torno a x, por ejemplo, a f de x, que en el fondo esto es la definición de derivada, ¿no? Esto, derivada evaluada en x por x más delta x menos x, es decir, delta x. ¿Se acuerdan de eso? En el fondo aquí viene la definición de derivada, ¿cierto? Derivada es f' es f de x ¿cierto? Paso viendo el delta x. Y acá tomo el límite, ¿cierto? Con delta x tendiendo a 0. ¿Cierto? Eso, de ahí viene la aproximación de Taylor. Entonces, volviendo a la diapositiva. Eso es lo mismo que está acá, lo que escribí recién es lo mismo, pero en 3 dimensiones. O sea que tengo el vector igual al estado inicial más la matriz jacobiana por delta x. Y la matriz jacobiana es esto que está acá, ¿cierto? Aquí consideramos el vector W como delta WX, delta WY, delta WZ transverso, y la matriz jacobiana que contiene las derivadas parciales del vector W. Delta WX a dx en la diagonal, delta WY a delta Y, delta WZ en la diagonal, y las derivadas parciales cruzadas en la no diagonal. Entonces, volviendo a esta ecuación de Taylor, podemos escribir en forma, en vez de tomar el vector, tomamos el índice, los índices de x, tenemos el estado final, igual al estado inicial, y la matriz jacobiana, ¿cierto? La matriz jacobiana, que es todo esto, se puede escribir esto delta WI a delta XJ. Esta es una forma, la notación de Einstein de escribir toda esta matriz, se puede escribir así. Aquí falta un delta, ¿ah? Falta un delta y delta XJ. Voy a corregir todo eso en el estos son diapositivas. Ustedes tienen el apunte, me imagino. Y bueno, si encuentran un error, me avisan, por favor.
delta XJ. Y esta notación en derivadas parciales, notación de Einstein es WI, J. ¿Ya? Ahí está escrito esto mismo que está acá en formación de Einstein. Ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar el delta WI a delta XJ, el que estaba acá, o el WI, J, y ahí, que es esto, a ver, si vamos más para atrás, delta WI, si vemos la... Claro, en realidad esto es puro ni quita ni pone, esto es una álgebra. Delta WI a delta XJ es esto que está acá, ¿cierto? Aquí lo único que hice es tomar un medio de delta WI a delta XJ más, crucé los índices, delta WJ a delta XY, más un medio de delta WI a delta XJ, o sea, sumo este con este y recupero este, y este con este está con un menos y se van, ¿cierto? Entonces esto es una simple igualdad algebraica. Ahora, volviendo al tema de atrás, o sea, volviendo a esto, yo tengo estado final, Wx más delta xy igual a estado inicial, y la derivada parcial del vector W. Entonces, aquí está, estado final, estado inicial, y el vector W, ¿cierto? Aparece multiplicado por, o sea, las derivas parciales de W, multiplicado por delta xy. Pero ya dijimos que el WI, J es todo esto. Entonces puedo definir esto que está aquí, esto que está aquí, lo voy a definir como epsilon IJ, y esto que está acá, lo voy a definir como omega sub IJ. Entonces me va a quedar esto, estado final, estado inicial, más epsilon IJ delta xy, más omega IJ delta xy. Es lo mismo. Ahora, creo que, bueno, aquí está la epsilon IJ es todo esto, y omega IJ es todo esto. Pero tiene un significado esas cosas. Aquí está. El epsilon IJ, que es un medio de delta WI, delta XJ, más delta WJ, delta XY, es lo que vamos a llamar tensor de deformación. Strain tensor. Este es el tensor de deformación que ya estábamos definiendo desde antes, cuando escribimos esta ecuación acá. Aquí estamos ya definiendo el tensor de deformación, ¿cierto? Ustedes reemplazan el X por el Y, o sea, reemplazan el X por un Y latina y el Y por un J, y le va a quedar lo mismo que está acá. Le va a quedar lo mismo que está acá. Esto. Esto le va a quedar. ¿Cierto? O esto que está acá. Bueno. Y el omega IJ es lo mismo que está acá, pero con un menos. ¿Cierto? Delta WI a delta XJ menos delta WJ a delta XY. Y eso es lo que vamos a llamar tensor de rotación. Rotation tensor. ¿Por qué? Porque cuando yo deformo un cuerpo, se van a producir dos fenómenos. Se van a producir deformaciones, pero también se van a producir rotaciones. ¿Cierto? Las partículas se van a rotar también. Entonces, finalmente, estado final, estado inicial. Paso el estado inicial por la izquierda, me queda estado final menos estado inicial. Y el estado final, o sea, la diferencia del estado final menos estado inicial, es decir, el delta, o el desplazamiento, va a ser igual a la suma de la deformación más la rotación por un delta xy. ¿Ya? Esto es adimensional, esto es adimensional. Por eso aquí va el factor delta xy para que tenga unidades de longitud. Esto tiene unidades de longitud, porque esto es un desplazamiento. Entonces me queda el tensor de deformación, que está definido así, epsilon xx, epsilon y, epsilon zz, con las partes no en la diagonal, y se escribe así en forma explícita.
Si ven esta forma que está acá, uno puede decir que es simétrico o no simétrico el tensor de deformación. ¿Sí? Sí es simétrico, ¿cierto? Porque yo puedo dar vuelta a la suma y puedo decir siempre que epsilon i x es igual a epsilon x i. O epsilon ij es igual a epsilon ji, ¿cierto? Ahí está. Epsilon ij es igual a epsilon ji. Lo otro que puedo ver también es que si veo esta ecuación, esta que está acá, si ustedes hacen i igual j o j igual i, les va a quedar aquí delta wi a delta xi más delta wi a delta xi, es decir, dos veces delta wi a delta xi por el 1/2 va a quedar justamente eso. O sea, está bien definido. ¿Ya? O sea, de esto, caso particular normal, o sea, j igual i, obtienen esto. Además, el tensor es simétrico. Y entonces, esta es la forma general de escribirlo. Ahora, ¿qué pasa con el tensor de rotación? 1/2 es delta wi a delta xj menos delta wj a delta xi. Bueno, pueden ver que, primero, si esto vale 0, si omega ij es 0, para i distinto de j, entonces podemos decir que hay cisalle puro. ¿Por qué? Porque esto vale 0 cuando esto es igual a esto. Pero ya dijimos antes que omega ij, delta omega i a delta xj, vale, sabiendo al principio de la clase, aquí, por ejemplo, delta wi a delta x es teta 1, ¿cierto? Porque teta 1 se aproxima a tangente teta 1 se aproxima a teta 1. Entonces, si esto es delta wi a delta xj, y teta 2 es delta wi a delta xj, y son iguales, hablamos de que hay cisalle puro, ¿cierto? Porque cisalle puro ocurre cuando teta 1 igual teta 2. Ahí está. Cisalle puro ocurre cuando teta 1 igual teta 2. Y eso ocurre cuando teta 1 igual teta 2, y para que teta 1 sea igual a teta 2, entonces tiene que ser igual a este valor, tiene que ser igual a este otro. Y por eso cuando esto vale 0, tenemos cisalle puro. Cuando no es 0, hablamos de cisalle simple. Y lo otro es que no es simétrico este tensor. Es antisimétrico. Porque podemos ver aquí inmediatamente que si tomamos omega ij, tenemos que, como hay un signo menos aquí, este es igual a menos omega ji. Es decir, es antisimétrico. Entonces, si sale puro, teta 1 igual teta 2, omega xi es igual a esto. Claro, en este caso particular tenemos que es omega xi es igual a delta wx sobre delta i igual a delta wi a delta x, es decir, teta 1 igual a teta 2. Si cisalle simple, tenemos este esfuerzo, esta sería la deformación de cisalle, simplemente. Podemos decir que hay rotación, ¿cierto? Sabemos cuando es cisalle simple hay rotación, por lo tanto, el omega ij va a ser dentro de 0. Podemos decir que esta cantidad es un vector de rotación según K, ¿cierto? Rotan por la regla de la mano derecha, rotan hacia arriba,
y podemos definir esa deformación, esa rotación omega x sub i o omega z como esto. Rotación en el eje z. ¿Ya? Lo otro es que, volviendo al estado final menos estado inicial, eso se puede escribir también como delta W, ¿cierto? Esto menos esto es como un delta W. Y esto es lo que llamamos, y esto lo podemos llamar como tensor de desplazamiento EIJ. Entonces, EIJ es igual a epsilon IJ más omega IJ. En otras palabras, el desplazamiento es la suma de la deformación más la rotación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya dijimos que este es el estado final, estado inicial, y esto es la suma de deformación más rotación. Entonces, esto se puede escribir como un delta W, y delta W se puede definir como un tensor de desplazamiento, E y J por delta XY. Entonces, ahí tenemos finalmente esta definición. E y J igual epsilon IJ, deformación, más omega IJ, rotación. Ahora, si se quisiera estudiar el desplazamiento de partículas, porque estos son matrices, ¿cierto? Son tensores. Si se quiere estudiar el desplazamiento de partículas de un cuerpo a lo largo de una dirección n normal, entonces lo que hay que hacer es simplemente tomar esta componente, proyectarla a la normal, y ahí tendríamos la componente de deformación de desplazamiento, y si queremos ver la componente de rotación, tomamos este tensor, lo multiplicamos por la normal y tendríamos la componente de rotación del desplazamiento. ¿Ya? Esto se puede definir como el vector de deformación y esto se puede definir como el tensor, el vector de rotación, vector de deformación y vector de rotación. ¿Ya? Si se quisiera hacer eso. Ya. Esto se lo voy a dejar, las invariantes, se lo voy a dejar a la clase auxiliar también. Y deformación plana y homogénea. ¿Ya? Eso que en el fondo corresponde a escribir con fórmulas algebraicas cómo deformar un cuerpo de forma plana y homogénea. O sea, tengo un cuerpo original de esta forma y lo transforma a un sistema de coordenadas X', Y'. Entonces, en el fondo, esto es como cambiar cambiar las coordenadas de un X' que está en función de un punto original XY de la forma AX más BY. Y el Y' como CX más DY. Entonces, dependiendo si A y B son positivos o negativos, mayor que 1, menor que 1, es como esto se deforma, si en forma más rectangular, en forma más oblicua o en forma más achatada, etc. Se pueden hacer muchas combinaciones con las deformaciones planas y homogéneas ocupando estas fórmulas. ¿Ya? Se pueden hacer muchas cosas con el álgebra lineal. Ya, entonces en la próxima clase vería la dilatación volumétrica, que corresponde a un tipo de deformación, pero de volumen, ¿cierto? Aquí hicimos deformación de longitudes, ¿cierto? Teníamos una longitud inicial y la deformábamos con un esfuerzo y teníamos una longitud final. Restábamos la longitud final menos la longitud inicial, la dividíamos por la longitud inicial y teníamos la deformación, por ejemplo, en XX o en Y o de cisalle. Pero esas son cosas de longitudes o deformaciones relativas a longitudes. También se puede pensar uno en deformaciones con respecto a volúmenes. O sea, tengo un volumen inicial y cambio ese volumen final a un volumen final. Por ejemplo, dilato o comprimo. Aquí viene el concepto de dilatación volumétrica, que vamos a ver en la próxima clase. También se puede hacer en términos de área.
tengo un área inicial, la comprimo o la extiendo, y esa área se va a achicar o se va a agrandar. Entonces eso también se puede hacer como en dos dimensiones, o vista como área o vista como volumen. Pero para el tema de deformación, eso está visto como longitudes, ¿cierto? Alteraciones de longitudes. Es decir, corresponde a variaciones de longitudes dividido por la longitud inicial. Son razones de cambios de tasa de longitud o de desplazamiento. Eso es la deformación. Entonces, eso seguiríamos la próxima clase. Mañana hay clase auxiliar. Y el auxiliar les mandó el link con los libros. ¿Pudieron bajar los libros, no? Sí, creo que el auxiliar subió el Toolkit. ¿Ese nomás? No subí. Ay, no sé. Yo descargué el Toolkit, no sé si se subió algo más. ¿Nadie me ha bajado el libro? Sí, profe, envió un correo con los links, o sea, con el links, un drive. Ya, o sea, ya lo pueden bajar y tienen todos los libros para trabajar. Bueno, yo subí en un curso la forma, porque siempre esto me lo piden de subdirección docente, que hay que poner las reglas claras del curso para que después no tengan problemas y todo eso. Así que no sé si lo pueden ver en un curso, en la parte, bueno, lo puse en el foro, pero también lo puse en datos del curso. Datos del curso. Se supone que aquí está el programa del curso. Ahí está. El programa del curso. Y puse evaluaciones aquí. ¿Ya? Entonces, son 3 controles. La fecha del control 3 coincidirá con la fecha del examen, a modo de evaluar toda la materia. Los controles tendrán preguntas conceptuales con resolución analítica y numérica, la cual requerirá de gráficas y programación en MATLAB o en Python. Y bueno, y la nota final será la promedio de los 3 controles. ¿Ya? Bastante estándar. Quizá la diferencia con los otros cursos es que los controles, como van a ser con programación, van a durar más de 24 horas. Bueno, creo que los controles normales duran 3 horas, ¿no? O 4, no sé. En plan común me imagino que duran 3 horas. Y tienen 1 hora para escanear las cosas y mandarlo. ¿O cómo lo hacen en otros cursos? ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, en sismología? En mi sección eran como tareas y también como preguntas. Y eso después era la nota. Pero las preguntas, ¿cuánto tiempo tenían para responderlas? Como una semana. 1 semana ya. Sí. No, es que los cursos de carrera son más largos, o sea, se da más tiempo. Pero creo que los cursos de plan común, o- bueno, es que con esto, con esto de la clase online, hay mucha diversidad de evaluaciones. Creo que en industria son pruebas de media hora y son los famosos, se me olvidó el nombre, quiz o algo así, que son pruebas rápidas. Bueno. Bueno, en nuestro curso va a ser así. Va a ser los 3 controles, que son 3 controles tipo tarea, pero también con preguntas más. Que al final no hay mucha diferencia entre un control y una tarea ahora. Pues como es como dura 3 horas, o sea, dura días, no ve tanta la diferencia entre tarea y control en el modo online.
Bueno, hasta la próxima semana entonces. ¿Ya? Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. gracias. Gracias. Chao, profe. Chao.